Hola, hola, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Un gusto volver a saludarles por este medio y bueno, aquí para una entrega más de lo que el Señor ha inquietado nuestro corazón y como hemos estado compartiendo, como compartimos el día domingo, ¿verdad? El domingo pasado, bueno, es ir a la palabra del Señor, es encontrar aquello que nutre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, bueno, en esa búsqueda y en ese encontrar aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros, bueno, enseguida que lo encontramos queremos compartirlo con los demás. Y aquí estamos para, como decía, darle seguimiento a aquello que iniciamos el domingo pasado y bueno, no sin antes decirles que para nosotros, aunque no estamos presencialmente, sino solo a través de este medio, pero bueno, es también un placer, un gusto, un privilegio estar ahí y saber que ustedes están atentos a esta transmisión. Recordarles que en la entrega pasada estuvimos construyendo sobre este tema tan, bueno, vital, básico, pero también controversial, la fe. Decíamos, ¿qué es la fe? Cómo cada uno de nosotros ve la fe. Y entonces en ese intento de describir qué es la fe, siempre mencionamos lo que dice la carta a los hebreos. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de aquellas que no se ven. Y sin embargo, no decimos mucho, como el mismo escritor no dijo mucho. O sea, como que parece demasiado abstracto, em, como que no se tiene algo tangible de aquello que se está diciendo ahí. Claro, el asunto de la fe, bueno, pues es un asunto espiritual, tiene que verse desde esa perspectiva. Solamente que aquí la gran diferencia es que desde esa perspectiva que nosotros la miramos desde la vida en Cristo Jesús, la fe que comienza en lo abstracto, la fe verdadera siempre termina en lo concreto. O sea, siempre hay maneras de manifestar y de mostrar que aquello que parecía tan imposible, tan lejano, ahora se hace realidad. Decíamos que, bueno, leía el párrafo bíblico, dos párrafos bíblicos leía, 1 Pedro 1:7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces decíamos acá que la fe de ustedes es más preciosa que el oro. Bueno, al inicio de la plática decíamos que la única moneda de cambio en la economía divina, la única moneda de cambio es la fe. No hay otra moneda de cambio. No, las buenas obras no son una moneda de cambio. El buen comportamiento, la vida recta no es una moneda de cambio. Sería en todo caso resultado de, o viene como resultado de, pero no es moneda de cambio. O sea, uno no puede comprar, entiéndase la comparación, uno no puede comprar en el reino de los cielos con buenas obras. Uno compra, como si así fuera, uno compraría con fe. Ok, y leíamos también Romanos 4:21 que dice, Abraham, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. También decíamos que en el vocabulario de este reino, si uno eh, cree, se le debería dar el título de creyente. Si uno tiene fe, entonces ese sería el título. Pero en el párrafo bíblico dice que debido a su fe, la fe de Abraham, Dios no solamente le consideró un hombre de fe o el padre de la fe, Dios le consideró justo. Es decir, todas las injusticias de Abraham fueron quitadas y él fue tomado por justo, no a causa de sus buenas obras, sino a causa de que creyó en Papá Dios. Entonces, en el desarrollo de la plática anterior decíamos cuánto vale la fe tuya, la fe mía, la fe que Cristo puso en nuestro corazón, cuánto vale en el reino de los cielos. Y decíamos, vale todo. ¿Por qué? Porque no solamente alcanza para cuestiones un tanto más, diríamos, sencillas o simples, sino además para ser justificado como el creyente Abraham. Bueno, ahí estuvimos mirando y hoy para continuar en esta misma línea, solamente un poquito de las definiciones de la palabra fe que encontramos en ambos diccionarios, en el de la lengua española y en el del el griego bíblico. Dice, fe, conjunto de creencias,
Dice, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Fe también dice confianza, o también dice buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Por ejemplo, tener fe en el médico. Luego dice creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública que alguien tiene. Esto es muy importante. Discúlpeme, mire, dice creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública de alguien. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Es decir, se hace pública una promesa, implica fe. Dice también seguridad, aseveración de que algo es cierto o confirmación de que algo es cierto. O documento que certifica la verdad de algo. También relacionado con fidelidad. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra fe, del latín fides, también tiene que ver con fidelis, que sería fidelidad. Dice lealtad. Y tiene una aplicación más, dice, en el cristianismo, virtud teologal que consiste en el asentimiento a la revelación de Dios propuesta por la iglesia. Es decir, la gente, en el cristianismo, la gente cree en los asentimientos de la revelación de Dios que la iglesia propuso. Es fe. Bueno, algunas definiciones, yo me quedaría para recalcar esta. Dice, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Y voy a seguir. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana han habido hombres y mujeres de fe, grandes personajes históricamente conocidos. Hablamos mucho de los primeros creyentes, hablamos del último de los apóstoles, el apóstol Juan, de apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, según los registros históricos. Sin embargo, después de ellos hubieron otros personajes muy importantes, no menos importantes, discípulos de los apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, y algunos de ellos tenemos algunos datos, algunas conclusiones. Y en esa línea tenemos una definición que hace este hombre de Dios llamado San Agustín. Dice, no se puede creer si no se quiere. San Agustín decía, en el tema de la fe, decía, no se puede creer si no se quiere. Bueno, es lo que el párrafo bíblico dice. Es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay, o sea, crea que Dios existe. Entonces, no se puede creer si no se quiere. Si no quieres creer, entonces no puedes creer. Y otro de los padres de la iglesia, que así se les conocen también, Santo Tomás dice, hace énfasis en la unión entre voluntad y pensamiento al decir que la fe es retener por seguramente verdaderas ciertas afirmaciones intelectuales bajo el influjo y la adhesión de la voluntad. ¿Y esto qué dijo? Es tan importante, pero ¿qué dijo? Sencillo. Dijo lo mismo que dijo San Agustín. No se puede creer si no se quiere. Entonces lo que está diciendo ahora Santo Tomás es, la fe es retener por seguramente verdaderas ciertas afirmaciones intelectuales bajo el influjo y la adhesión de la voluntad. Es decir, la fe es inherente a la voluntad. La voluntad está íntimamente ligada a la fe. Fe y voluntad, voluntad y fe. Es decir, si uno no quiere, uno no cree. Pero si uno quiere, uno puede creer. Todo es posible si nosotros queremos, si nosotros podemos creer. Ahora, si usted relaciona esto con una de las afirmaciones del diccionario de la Real Academia Española que dice, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por su fama pública. Ahora, quien lo dice es Papá Dios
y su fama es pública. Ahora, ¿qué te impediría a ti? ¿Qué me impediría a mí? Creer, depositar fe en Él. Si Él ya tiene fama pública, si nosotros ya sabemos quién es Él. Entonces, ya la responsabilidad no queda en nuestro Padre Dios, la responsabilidad queda en cada uno de nosotros, en usted y en mí. Entonces, dice, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública de aquel quien lo dijo. Entonces luego estos dos comentarios que estaba leyendo de estos grandes personajes de la historia de la iglesia cristiana, afirmando categóricamente que la fe está íntimamente relacionada con la voluntad. Es decir, tú y yo decidimos creer o no creer, ¿no? Al final del día, usted y yo, ¿creemos o no creemos? Sí, creo en Jesucristo y me entrego a Él. No, no creo en Jesucristo y no me entrego a Él. ¿Ve? Es un asunto de la voluntad. Ahora, los términos usados más frecuentemente en el Antiguo Testamento para representar la actitud de fe definen esperar confiadamente en, es decir, fe es esperar confiadamente en, y también es mantenerse fiel. Entonces, no se trata de esperar o de confiar solamente, sino de esperar confiadamente. Y luego, no se trata solamente de un rato, se trata de mantenerse ahí. Por eso lo decimos una y otra vez, la vida cristiana comienza con fe, se desarrolla con fe y termina con fe. O sea, la única moneda de cambio en el reino de los cielos es la fe. Entonces, dice que para representar la actitud de fe en el Antiguo Testamento sería esperar confiadamente en y también mantenerse fiel a, en este caso, en Dios, esperar confiadamente en Dios y mantenerse fiel a Dios. Entonces, así como voluntad está íntimamente relacionada con fe, así también ese mantenerse, esa permanencia en la fe o esa permanencia está íntimamente relacionada con la voluntad y con la fe. Entonces, tengo voluntad para creer, decido creer. Luego, me mantengo creyendo. Entonces, fe tiene estos tres elementos. Primero, número uno, mi voluntad está puesta en Cristo Jesús. Yo decido creer. Número uno, decido. Número dos, creo. Número tres, permanezco en. Decido permanecer en la fe. Para el Nuevo Testamento, las definiciones de la palabra fe ponen de manifiesto dos características del verdadero creyente. Dos características. Uno, confianza en la persona que revela. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios. Luego, dice el diccionario, dice, adhesión del intelecto a sus signos y palabras. Adhesión del intelecto, entiéndase la mente o la voluntad. Adherir es pegar, arraigar fuertemente. Entonces, para el Antiguo y para el Nuevo Testamento, estos dos conceptos básicos están íntimamente relacionados. Número uno, mi voluntad para creer. Yo decido creer. Entonces, mi voluntad, mi fe y luego mi permanencia en la fe a causa de mi voluntad, diría, férrea. Una voluntad intrépida, una voluntad casi indomable, una voluntad firmemente anclada. ¿En qué? En la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como está firmemente anclada, ahí me quedo. Y desde ahí voy a resolver todos los altibajos de mi vida. Todo lo que pueda venir. Ya lo hemos dicho una y otra vez. La vida. ¿Qué es la vida? Pues la vida es así. La vida a veces te trata de una manera, a veces te trata de otra. La vida no es ni buena ni mala. Así es la vida. Pero es que paso por un momento crítico. Pues es que esa es la vida. Pregúntale a un muerto si pasa el momento crítico, ¿qué pasas tú? ¿O qué paso yo? No lo pasa. Pero si estamos vivos, entonces vienen crisis, vienen situaciones altos y bajos. Pero no tiene tanto que ver con que la vida me trató bien y me trató mal. Tiene que ver con que esa es la vida. Entonces, en medio de esas tormentas y en medio de todas esas situaciones
a veces muy, muy complicadas en la vida diaria, allí el elemento clave es la fe. Pero la fe, necesito depositar mi voluntad en que Dios existe para que yo pueda creer en Él. Pues comienza con mi voluntad. Evidentemente, Dios nos da la fe para creer en Él. Todo proviene de Él. De Él proviene la vida, de Él proviene mi mente. Él me la puso aquí en mi ser integral como persona. Entonces, yo decido, yo tengo voluntad y yo decido creer. Luego decido permanecer en esa fe. Esta es la adhesión del intelecto. Adhesión del intelecto, o sea, el intelecto íntimamente pegado o ligado ¿a qué? A mi fe por mi voluntad y entonces permanencia. Yo permanezco creyendo. O sea, fe no es hoy creo y mañana ya no. Fe es permanezco creyendo. A ver, ¿por qué? Porque de la misma manera que se dice, aunque, bueno, podría cuestionarse, pero de la misma manera que se dice, bueno, es que si no tengo dinero no tengo nada. Hablando en el vocabulario y en la cultura del reino de la tierra. No tengo dinero. Con dinero se hacen cosas y bueno, hay esos refranes feos. Con dinero hacemos y logramos, compramos y vendemos y todo. Ok, poder adquisitivo que tiene el dinero. Perfecto. En el reino de los cielos, la única moneda de cambio se llama fe. Y todo lo que necesitas y todo lo que ha de venir a tu vida y a mi vida, solamente se puede adquirir con fe. Entonces, no es un asunto menor. La fe no solamente viene aislada, sino viene acompañada de la voluntad y debe seguir acompañada de la permanencia. Sigue diciendo el diccionario bíblico que fe es persuasión, es credibilidad, es convicción, es confianza, es fidelidad. Y esta palabra que definitivamente hace crisis en la mente humana, la palabra gracia. Entonces, fe es persuasión, credibilidad, convicción, confianza, fidelidad, gracia. Pero fe también, la palabra confiar, que viene de la palabra fe, confiar o tener fe, también quiere decir descansar mediante certeza interna. A ver, ahora vamos un poquito más profundo, por favor. Téngame paciencia. Dice, fe, confianza o confiar, dice, descansar mediante certeza interna. A ver, lo pongo de esta manera. No sé, se me ocurre ah, alguno de ustedes, alguna persona que me conoce, tiene que conocerme primero. Alguna persona que me conoce, no sé, me dice, oye, ¿me podrías echar la mano con esto o aquello? O me podría decir, oye, ¿sabes qué? Yo mañana esto y aquello. Ajá, ok. Si yo le digo, ok, sí, mañana no, pero pasado mañana sí. Te aseguro que pasado mañana sí. Ahora, yo le dije que pasado mañana sí. Algo hoy no, pero pasado mañana sí. Ok. ¿Qué tiene que hacer la persona que se acercó a mí y me pidió un favor? Entiéndase, me pidió un favor. ¿Qué tiene que hacer? Número uno, debe conocerme. Y si me conoce, se va a ir para su casa y no va a andar consiguiendo a alguien que le haga ese favor. ¿Por qué? Porque me lo pidió a mí y como me conoce, sabe que yo pasado mañana le voy a proveer lo que él me pidió. Porque me conoce, otra vez. Descansar mediante certeza interna. O sea, tiene una angustia porque necesita, bueno, no sé, dinero, vamos. Tiene que pagar una cuenta pasado mañana. Me pide hoy. Yo digo, mira, no puedo hoy ni mañana, pero pasado mañana sí. Entonces no se va para su casa y con esa angustia, ay, es que quién sabe si me lo irá a dar. Es que yo le pedí, pero quién sabe, porque pudiera ser, mejor voy a buscar por otro lado, no sea que él no puede. ¿Sabes qué? Eso no es fe. Eso no es fe. ¿Por qué? Porque fe es descansar mediante certeza interna. Y date cuenta que ahora estoy hablando solamente de un cuadro hipotético que sería una cuestión relacionada con finanzas. Pero cuando hablamos de fe en el reino de Dios, hablamos de salvación, hablamos de perdón de pecados, hablamos de milagros,
Hablamos de llamar las cosas, una amplia gama, un panorama general. Hablamos de llamar las cosas que no son como si ya fueran hechas. Entonces, descansar mediante certeza interna. Vienes, me pides, vas a pagar pasado mañana y yo con la fea costumbre, tú vas a pagar a las 9 de la mañana y yo te lo voy a entregar 8:59. Esa fea costumbre. Dicen, no puede ser, o sea, ¿por qué no me lo dio antier? ¿Por qué no me lo dio media hora antes? La fe así funciona, amigos y amigas, queridísimos hermanos en Cristo Jesús, caballeros y damas, y todo mundo que sigue esta transmisión, o quien siga esta transmisión. La fe es descansar mediante certeza interna. Ya pedí, confío que a quien le pedí es fiel. Acuérdese, la palabra fe tiene que ver también con fidelidad. A quien yo le pedí, Él es fiel para cumplir su promesa. Pero Él también demanda de mí fidelidad. Es decir, Él es fiel, yo soy fiel. Él es fiel al darme el recurso 8:59 cuando yo lo necesito a las 9 de la mañana. ¿Sí? Pero también yo soy fiel confiando en Él desde ahorita y mañana y pasado mañana que amanezca y hasta las 8:59 voy a estar esperando y confiando en Él. Entonces, vea cómo la fe íntimamente relacionada con fidelidad. Tú crees, yo creo. Creo hoy y creo mañana también. Una más, por favor, téngame paciencia ahí. Dice, fe, descansar mediante certeza interna. Es decir, yo no puedo descansar si no conozco a aquella persona a la cual o con la cual estoy tratando. A menos que la conozca, entonces yo puedo confiar, yo puedo descansar y yo puedo esperar mediante esa seguridad interna. Yo no sé cómo va a pasar, yo sé que va a pasar porque lo conozco. Él es fiel. Tiene una vueltecita. Aquel, entiéndase, nuestro Padre Dios, que es fiel, Él también está esperando que tú y yo permanezcamos fieles. Es fidelidad. O como dijo alguien hace mucho tiempo, le escuchaba esta frase, vámonos siendo fieles. Si hablas de fidelidad, de que Él es fiel, ok, está bien, pero ahora vámonos siendo fieles. O sea, Él es fiel, nosotros somos fieles. Es decir, nosotros nos mantenemos en esa esperanza, nos mantenemos en esa fe, en esa confianza, en esa seguridad, porque Él es fiel. Entonces, Él cumple su promesa, Él es fiel, pero nosotros también somos fieles, es decir, permanecemos ahí. Cuando usted escucha, dice, yo creí, pero luego nunca llegó nada, y yo sabía que de por sí no iba a pasar. Bueno, entonces, desde antes, cuando con los labios dijo creer, no tenía acá dentro una certeza interna de que aquello iba a ocurrir. Perdóname, dice, convencer mediante argumento. Se supone que fe es llamar las cosas que no son, como si ya fueran hechas. Se supone que fe es creer lo que no has visto. Y sin embargo el diccionario dice convencer mediante argumento. O sea, el Señor te convenció a ti y el Señor me convenció a mí de que Él es fiel a su promesa. ¿Cómo nos convenció? Mediante argumento. ¿Qué quiere decir esto? Él puso todos los elementos enfrente de nosotros y nos dice, mira, un día creíste en mí para perdón de pecados y yo te perdoné, tú te fuiste libre. Un día llegaste a mí cansado, trabajado, agobiado, abatido. Te descansaste en mí, yo te di libertad. Un día llegaste con la cara agachada, terminaste con el rostro levantado. Entonces, convencer mediante argumento, o sea, por donde le busques, el Señor ha sido fiel. Por eso la preciosa canción, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Y bueno, eh, podrían pasar muchas cosas en tu corazón y en mi corazón, en tu vida y en mi vida. ¿Sabes? Aquí nos estrellamos, bueno, no nos estrellamos, pero sí nos encontramos contra una roca. Nos encontramos ante un muro, una pared inexpugnable. ¿Cuál es? Él permanece fiel. Aunque tú y yo le fallemos, Él permanece fiel a su promesa. ¿No es glorioso esto? ¿No es maravilloso? ¿No es para dar gritos de júbilo? Él permanece fiel. ¿Qué nos queda a ti y a mí? Permanezcamos fieles a Él. ¿En qué permanezcamos fieles a Él? Creyendo
en Él y creyéndole a Él. Entonces, disculpe, voy a, a continuar con a recalcar más bien la definición del diccionario bíblico que dice descansar mediante certeza interna. O sea, estoy seguro, por dentro yo estoy seguro que va a pasar. ¿Por qué? Porque conozco a aquel a quien le estoy pidiendo. Luego, convencer mediante argumento. Es decir, nuestro Padre Dios tiene todos los elementos en la mano para decirme, tú puedes creer en mí. Puedes creer, te lo he demostrado una y otra vez que cuando has creído, he estado ahí para sacarte adelante, he estado ahí para suplir la necesidad, he estado allí para darte instrucciones precisas que te sacan, como dice la canción, que me saca o que me arranca de esta cueva, que nos sacó de ese foso en el que nos encontrábamos. Y quiero detenerme ahora en una última definición del diccionario. Fe tiene que ver con dar crédito. De esto hemos hablado en alguna otra ocasión, ese dar crédito. ¿Qué es ese dar crédito? Bueno, dar crédito es como cuando, por favor, no lo descomponga, por favor. A ver, es como cuando por alguna razón alguna institución crediticia, un banco, entiéndase una caja de ahorro, registra tu historial, ve tus movimientos y entonces te empieza a ofrecer créditos. Empieza a ofrecerte 2, 3 mil pesos, 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, bueno, dependiendo tus movimientos, es como te va ofreciendo crédito. A ver, dije no lo descomponga. ¿Por qué? Porque hay instituciones que te venden un crédito aunque sepan que no le vas a pagar. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando hasta inclusive se hace un análisis profundo, miles de preguntas, miles de documentos, bueno, no miles, estoy exagerando, pero muchos documentos, muchas preguntas para que al final te puedan dar un crédito automotriz o un crédito hipotecario. Bueno, hipotecario relativamente más fácil, pero un crédito personal, vamos a hablar de un crédito personal. Son muchos requisitos, pero cuando al final el banco te otorga un crédito personal, el banco está creyendo en ti. El banco cree que tú le vas a pagar. El banco te da una tarjeta de crédito porque el banco cree que tú le vas a pagar. Entonces decía, no lo descomponga como, si viene alguien y te dice, oye, ¿me podrías conseguir un préstamo? Es que a mí no me prestan. Pues si no te prestan es porque el banco no cree en ti. Y entonces, ¿cómo quieres que yo saque un crédito a tu nombre? O sea, el banco cree en mí y yo te lo paso a ti, pero el banco no cree en ti. O sea, el banco no te da crédito a ti, me da crédito a mí. Entonces, por favor, no me malinterprete. Lo que trato de decir es que no sería moralmente correcto que si el banco no cree en ti, yo pueda hacer esa transacción comercial en donde yo saco ese dinero, te lo doy a ti. Claro, el banco se aseguró algo, que nunca te lo va a cobrar a ti. Para el banco tú no existes. A quien me lo va a cobrar es a mí. Yo quedé por ti. Bueno, entonces, dar crédito tiene que ver con tener confianza en, es decir, saber que aquella persona a quien le estoy dando crédito me va a pagar. En esta línea de dar crédito, el Señor da crédito en nosotros, o sea, nos cree. Nosotros también creemos en el Señor, también le damos crédito. Haga de cuenta, cuando yo le digo al Señor, Señor, esta es mi petición, esto quiero ponerlo delante de ti, sé que es en línea con tu voluntad, sé que lo que te estoy pidiendo va en línea con los intereses del reino de los cielos. Te lo pido con todo mi corazón. Ahora Él espera otra cosa, que yo le dé crédito. ¿Cómo? ¿Sí? Como se dice por ahí, que yo le dé fiado. Es decir, que yo pueda recibir aquello sin pago previo. Entonces el Señor nunca queda de ver. Que yo pueda decir, Señor, todavía no tengo la respuesta de lo que te acabo de pedir, sin embargo te doy gracias. ¿Por qué? Porque te doy crédito a ti. Yo creo en ti, yo sé que tú puedes cumplirlo y yo sé que tú lo vas a hacer. Bueno, a la parte final, discúlpeme, pero ya a la parte final de esta plática, quiero decirle que hay muchas cosas que se atoraron en tu vida y se atoraron en mi vida
porque no le dimos crédito a Dios. No quisimos darle fiado. Mire, se dice que en la cultura del país del norte, país vecino del norte, ¿entiendes? Estados Unidos, me han platicado personas que allá es un problema si no tienes crédito, si no tienes una tarjeta de crédito, si no sacaste un auto a crédito, evidentemente, si no tienes documentos en orden, entonces no puedes sacar un crédito. Pero inmediatamente después que tienes tus documentos en orden, ahora necesitas hacer un historial crediticio. O sea, se mueve mucho el tema del crédito allá. Bueno, ¿sabe qué es un principio bíblico? Dices, no, pero crédito, no, espéreme, no estoy hablando de la deuda horrorosa. No, estoy hablando de que dar crédito, es decir, la institución debe creer en ti. Y entre más tú cumples con tus compromisos, adquieres más crédito. Las instituciones, el gobierno inclusive cree más en ti. Entonces, si nosotros le damos crédito al Señor, es decir, le pedimos aquello que va en línea con su voluntad, luego nos descansamos, pero nos descansamos creyendo en Él. Le dimos fiado, Él va a cumplir, Él va a pagar. Él siempre lo hace. Entonces, fe, que es descansar mediante certeza interna, y que es convencer mediante argumento, y que es dar crédito, y que tiene que ver con creer en la persona o en aquello en quien crees, es porque lo conoces. Es porque sabes quién es a quien le estás pidiendo y sabes quién es aquel que lo prometió. Y aquel que lo prometió es fiel a su promesa. Él es fiel y Él espera fidelidad de nosotros. No solamente que tengamos el ejercicio de la voluntad para creer, sino además el ejercicio de la voluntad para creer y luego para permanecer. O sea, permanecer creyendo. Es decir, darle crédito a nuestro Padre Dios. Yo no sé cuántas circunstancias tú atraviesas. Atravesaste o estás atravesando, o inclusive vas a atravesar. Sin embargo, quiero recalcar en la parte final de la plática el día de hoy que a menos que tú puedas abrir tu corazón y quieras desde tu voluntad entender y recibir esta palabra, a menos que tú lo hagas, tú vas a andar en miseria en la vida cristiana. ¿Por qué? Sin recurso. Recurso, dije, no recursos. Recurso. ¿Cuál es el único recurso, la única moneda de cambio en la vida cristiana? Es la fe. Es aplicarle fe a todas las áreas de nuestra vida. Y no solo aplicarle la fe, como se dice por ahí, la fe ciega, sino la fe con pleno conocimiento de causa. Es tú y yo conocemos a aquel a quien le pedimos. Y tú y yo sabemos que Él nos ha respondido una y otra vez. Él ha estado ahí. A veces como que suena presuntuoso. Yo estaba escuchando la prédica anterior y decía, qué mal me oí, parece que yo estoy de presumido ahí. Pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo hablar de otra manera. No puedo, de veras, hermano, no puedo hablar de otra manera, sino yo primero vi cómo desarrolló el Señor su fidelidad a la fe que depositamos en Él. Y Él trajo respuesta. Entonces, ¿cómo quiere que yo hable? Fiel es el que lo prometió, Él también lo cumplirá. Nosotros lo hemos experimentado, ustedes lo han experimentado, todo mundo de alguna manera ha experimentado que cuando se cree en Dios, Él siempre está ahí para responder. Este es un principio bíblico. Uno cree en el Señor, Él siempre está ahí para responder. Uno le da crédito al Señor. Uno le da fiado al Señor, entiéndase de esa manera. Y entonces Él siempre responde. Déjeme leer un párrafo bíblico y bueno, por acá vamos a ir dejando la reflexión de la palabra de Dios para este día. Dice Romanos 4:16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. O como dice otra versión, y llama las cosas que no son como si ya fueran hechas. Entonces otra vez versículo Romanos 4:16, ahora el 17.
A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Sigue diciendo el versículo 18, aun cuando no había motivos para tener esperanza, no había motivos aparentes para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. O sea, creyó en esperanza contra esperanza. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. O sea, a ver, entienda esto, hermano. Entre más esperas, tu fe más se fortalece. La fe de Abraham, viejo, 100 años, más de 100 años, arrugadito ya. Sara, la costumbre de las mujeres tiene tiempísimo que ya ni se acordaba que era eso. ¿Eh? Entonces, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Luego dice, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció la fe de Abraham? En la esperanza. ¿Cómo se fortaleció la fe de Abraham? En la permanencia. Él permaneció creyendo. Y termina diciendo este párrafo bíblico, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. O sea, Abraham creyó al Señor, le dio crédito, le dio fiado al Señor. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Es el párrafo bíblico con el que iniciábamos esta plática. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Ahora, Dios lo consideró justo. ¿Por qué? ¿Por su justicia? No, en medio de su injusticia, Dios lo consideró justo. ¿Por qué? Porque el tipo se aferró a creer que su Padre Dios, que le había prometido todas estas cosas, era fiel para cumplirle. Y a papá Dios no le tembló el pulso cuando miró al humano Abraham, cuando lo miró debilucho, cuando lo miró sin fuerzas, cuando lo miró arrugadito como una uva pasa. No le tembló el pulso a nuestro Padre. Dios dijo, haré de ti, con eso que tú eres, con eso haré yo muchas cosas. Hermanos, concluimos la plática hoy, solo recalcar diciendo lo que venimos desarrollando. Mire, para el asunto de la fe uno necesita la voluntad, uno decide creer. Luego, de la voluntad, entonces la fe es la confianza que se deposita en Cristo Jesús. Y luego, lo que sigue es permanencia, es decir, yo permanezco confiando, permanezco creyendo. Yo obligo, mi voluntad me obliga a permanecer creyendo. Luego, espero en el Señor. Y luego, debido a tu fe, debido a mi fe, debido a esa permanencia tuya, debido a esa permanencia mía, Dios nos justifica. Bueno, no puedo terminar la plática sin por lo menos decirlo de memoria o sin leer, sin ir al párrafo bíblico. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, o sea, no tiene que ver con tus buenas obras ni con mis buenas obras. Esto es un regalo de Dios. Caballeros y damas, hermanos y hermanas, amigos queridísimos, muchas gracias por el favor de su atención. Esta es la herramienta que mueve la vida de todo cristiano. Este es el motor que impulsa a la iglesia de Cristo Jesús acá en la tierra. Desde Tuxtepec, Oaxaca, para toda la cuenca del Papaloapan y para nuestro México lindo y querido, y algunos dos, tres que nos sintonizan ahí más allá de nuestras fronteras, un abrazo enorme desde la seguridad en Cristo Jesús y sabiendo que nuestra fe en el Señor no es en vano, declaramos que la gracia y la paz de Cristo Jesús está sobre todos y cada uno de ustedes. Por favor, no olvide de llevarnos en sus oraciones. Todos ustedes saben que tenemos una agenda, bueno, ahí un tanto movidita, pero confiamos en que todo esto es parte del Señor y que estaremos testificando de la maravilla que el Señor hace a través de sus hijos e hijas cuando depositamos nuestra fe en Él y cuando permanecemos confiando en Él. Para toda mi parentela
que no se ofende que lleve sus apellidos. Un abrazo enorme, les amo en el amor de Cristo Jesús. Saludos, nos vemos en la próxima de la serie. Muchas gracias. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por seguirte a